través de los diferentes registros. Los registros tienen como función principal dar esa certeza, esa seguridad jurídica, y están como consecuencia dándole certeza a lo que manda la Constitución. También es necesario establecer de que hay garantía del resguardo de la propiedad, sea la propiedad inmobiliaria, o sea la propiedad intelectual, sea una sociedad, etcétera. Todos los registros garantizan dar esa certeza, esa seguridad a las instituciones que establecen nuestra Constitución política, y de ahí que llega a esa relación. Algunos otros autores han determinado que también existe esa relación porque los registros actúan dentro del marco normativo que da la Constitución, y todas sus actuaciones deben estar dentro de lo que la Constitución señala. Como curiosidad, el único registro que nuestra Constitución política de la República de Guatemala menciona, del montón de registros que hay, es el Registro General de la Propiedad. Solo a ese menciona la Constitución. No significa que la Constitución no brinde un escenario de protección a todos los demás registros. Por lo tanto, de ahí esa relación con el derecho constitucional. Con el derecho civil. La relación es muy íntima, puesto que el derecho civil es la génesis de la mayor cantidad de ramas del derecho que existen. Desde Roma, el derecho civil ha sido ese génesis, ese motor de impulso de otros derechos. Por lo tanto, la conexión con el derecho registral es sumamente amplio, de tal manera, estimados jóvenes, que muchas instituciones que regulan el derecho civil encuentran su protección, encuentran su desarrollo en el derecho registral. Por ejemplo, la Constitución habla de la persona, de la familia, etcétera, y esto se protege a través de los registros exclusivos para ello, como el RENAP, que veremos más adelante. El Código Civil nos habla de los bienes, de la propiedad, etcétera. El registro los protege por medio del registro de la propiedad. Y muchas otras instituciones que desarrolla el derecho civil. Hay que recordar que en Guatemala el origen registral está en los códigos civiles. La creación del registro civil, del registro de la propiedad en 1877, deviene del derecho civil en ese código creado por el gobierno de Justo Rufino Barrios. No creado por Justo Rufino Barrios porque el señor no sabía crear un código, creado durante el gobierno de Justo Rufino Barrios. La relación también con el derecho mercantil. En igualdad de circunstancia, estimados jóvenes, va a existir relación con el derecho mercantil por la razón de que en la actualidad el tracto comercial es inmenso en Guatemala. El desarrollo de las sociedades, de los comerciantes, los comercios, los factores, los representantes legales es enorme. Y estas figuras deben acudir al registro mercantil para obtener su inscripción. Y de ahí esa relación que hay con el desarrollo de este derecho. Pérez Lazana afirma, dice, que estas ramas del derecho encuentran su punto de unión o común cuando se considera la frecuente actuación de las sociedades mercantiles como sujetos del derecho dentro del tráfico jurídico inmobiliario, ¿verdad? Hay un enorme tráfico comercial en Guatemala y de ahí esa relación con el derecho registral, con el derecho notarial, por supuesto. ¿Cómo no iba a existir una relación con el derecho notarial? Si la mayoría de los actos y contratos que el notario autoriza a través de sus instrumentos públicos van a un registro.
De esa cuenta, una compraventa, una donación, un testamento, un mandato, un matrimonio, van a los diferentes registros. Y por eso existe esa íntima relación entre el derecho notarial y el derecho registral. Y de esa cuenta es interesante, pero hay autores que han relacionado con mayor relevancia la relación notarial registral. El padre del derecho notarial moderno, el doctor Luis Carral y de Teresa, en su insigne libro del derecho notarial y registral, hace acopio, hace énfasis en que esas dos ramas son de lo más unidas. Porque, solo para poner un ejemplo, como decía mi maestro, el ilustre abogado Horacio Mijangos Morales, a guisa de ejemplo, cuando el registrador revisa los documentos que se le presentan, tiene que tener como soporte el código de notariado. Si yo voy a revisar un testamento, tengo que ver que se cumpla con la forma notarial. Y de ahí podemos ver esa relación que parte de estos derechos. Y como les decía, si el padre del derecho notarial consideró un área íntima el derecho registral y notarial, pues nosotros así debemos de considerarlo. El derecho administrativo. Bueno, la creación de un registro tiene su origen en normas administrativas. Cómo se crea, cómo funciona, cómo se desarrolla, cuál es el organigrama de ese registro. Todo esto atañe al derecho administrativo. Las impugnaciones, bueno, y antes de las impugnaciones, toda resolución del registro se considera una resolución de tipo administrativo, no judicial porque no le corresponde, tipo administrativo. Por lo tanto, sus decisiones, los recursos que se interponen, que provienen del derecho administrativo también, como los recursos de reposición, revocatoria, contencioso administrativo. Como decía, la organización de los registros, las normas reglamentarias de los registros, de su funcionamiento, tienen la relación con el derecho administrativo. Ahí pueden ver ustedes entonces esa enorme y gran relación que existe con este derecho. Por supuesto, con el derecho laboral, porque los registros no están solo llenos de máquinas, sino trabajan personas. Y al trabajar personas, la relación de esas personas con quien las contrata, su patrono, pues genera, diríamos, el derecho laboral. Esa relación de trabajador estatal con su patrono, ya sea por normas aplicables del Código de Trabajo o de la Ley del Servicio Civil que corresponda, guarda muchísima relación con el derecho laboral. Es sabido en los diferentes registros del establecimiento de pactos colectivos, de reglamentos internos de trabajo, de manual de funciones de cada trabajador. Entonces ahí vamos a encontrar esa íntima relación con el derecho registral. ¿Está temblando, Lick? Ah, sí. Quédense tranquilos. Bueno, no sé si está temblando en todos lados, pero... Yo ya voy a salir corriendo, Lick. Sí, sí. No, tranquilos que luego pasa. Ya pasó. Ya pasó. Muy bien. Aprovechando que no se fueron todos corriendo a la calle, la verdad es que cuando salen corriendo a la calle es cuando se lastiman. Encontramos una relación con el derecho telúrico. O sea, eso no es cierto. Con el derecho agrario, que es el derecho de la tierra y que debería de estudiar los fenómenos telúricos. No es cierto. Con el derecho agrario,
con el derecho agrario, encontramos una relación, puesto que existe un régimen sobre la tenencia de la tierra, y esto supone una relación con diferentes registros. En el caso nuestro, con quien mayor se manifiesta esa relación agraria registral es con el registro de información catastral, puesto que todos sus matices se siembran o se simbran en relación a este registro. Con el derecho procesal, por supuesto, que va a existir una amplísima relación, dado a que muchos procedimientos contemplan a los registros. Para ponerles un ejemplo, un oral de división de la cosa común. ¿Dónde termina la división de la cosa común? Con la presentación de la certificación al notario que la protocoliza y la presenta al registro para que se materialice ese juicio. Unas medidas cautelares son enviadas al registro para su anotación de demanda o embargo. El levantamiento de esas mismas medidas. Los ocursos que se plantean contra el registrador. Es decir, todos los derechos procesales, de una u otra manera, en algunas ocasiones, tocan las puertas de los registros. Y de ahí esa relación que se puede dar con los mismos. Con el derecho internacional privado. Existe muchísima relación debido a la trascendencia de la globalización. Mucho del derecho internacional se está aplicando a los registros. Por ejemplo, títulos otorgados en el extranjero, sociedades creadas en el extranjero y que se inscriben en Guatemala, y más recientemente la creación del registro de garantías, bueno, no es del registro garantías mobiliarias, así se llama, no tiene el registro garantías mobiliarias, que cuando uno hace una legislación comparada o un derecho comparado entre las legislaciones de, por ejemplo, Colombia, Costa Rica, Honduras, Guatemala, el texto de la ley es idéntico. Ya vamos a tener oportunidad cuando lleguemos a ese registro de ver esas legislaciones. Y la pregunta es, ¿y por qué todos son iguales? Porque devienen de una conferencia internacional y porque la idea básica es que más adelante, en muy poco tiempo, si yo estoy en Honduras, Colombia, Costa Rica, Brasil, y necesito un préstamo, pueda decir, mire, yo tengo un camión en Guatemala, lo dejo en garantía. Y se pueda hacer la garantía en el lugar que usted esté, aunque se ejecute en Guatemala. Es un procedimiento bien interesante porque todo es electrónico, pero ahí vemos nosotros esa relación que puede existir con el derecho internacional privado. Con el derecho informático, Con el derecho informático, nosotros podemos ver que existe una amplia relación, que existe una enorme relación con lo que es el derecho informático, puesto que muchas figuras de reciente creación aplican a lo registral. Por ejemplo, la firma electrónica, que se utiliza en la mayoría de registros actuales. La modernización registral, la contratación electrónica, los sistemas informáticos, el software que se utiliza en los registros, todo esto tiene relación con el derecho informático, ¿verdad? Por eso tenemos esta relación acá. Con el derecho penal, por supuesto, que existe una amplia relación, puesto que en muchas ocasiones se presentan a los registros documentos falsos. Hay que recordar cuando vimos los principios que había un principio que se llama principio de presunción de autenticidad legítima de los documentos presentados para su registro. Y en ese orden de ideas,
el registrador asume que los títulos son verdaderos, porque él no es un experto. Pero cuando alguien determina que esos títulos son falsos, pues el derecho penal va a participar en el quehacer del registro. Va a participar ya sea por medio de diligencias, registros, allanamientos, qué sé yo, que se puedan plantear ahí. Y finalmente, con el derecho tributario, chicos. ¿Por qué? Porque muchos de los títulos que se presentan a los registros pagan impuestos. Y porque muchos de los registros cobran honorarios, impuestos, tasas, etcétera, para su funcionamiento. De ahí la relación que va a existir con este derecho. Y pudiésemos hablar de muchas otras relaciones con otras ramas del derecho, pero en síntesis con todas tiene relación el derecho registral. Con todas, ¿verdad? Es muy amplio, es bastante amplio el derecho registral. Muy bien, dejaremos de compartir acá un momentito. Y mientras dejamos de compartir, comentarles ya para finalizar esta unidad e iniciar la otra, que nuestra rama del derecho registral es considerada una rama autónoma, por razón de que el derecho registral, como ya vimos, cuenta con sus propios principios, cuenta con su propia doctrina. Es estudiado a nivel científico y universitario, de esa cuenta el curso que estamos dando hoy. Y tiene su legislación propia, aunque está dispersa en una gran cantidad de documentos, el derecho registral tiene su normativa, por lo que se le puede considerar una rama autónoma del derecho. ¿Y cuál es su naturaleza jurídica? Para responder la última pregunta, diríamos que tiene una naturaleza mixta, porque por un lado se le puede considerar privado por regular, diríamos, o darle acceso a los actos del derecho privado, la contratación civil, notarial, etc. Pero la conformación de los registros, el establecimiento de los registros, el funcionamiento de los registros es público. Por lo tanto, también tiene caracteres públicos. Y para no entrar en una discusión si es privado o público, vamos a aclarar que es mixto. Y punto, ¿no? Esa es una rama del derecho autónoma mixta. Punto. Muy bien. Y ahora vamos a ver, mis estimados jóvenes, que qué bueno que ya esté la mayoría, todavía nos faltan algunos. Vamos a ver el primero de los registros, el Registro Nacional de las Personas. Y es que a manera de introducción, en lo que preparamos la presentación, a manera de introducción, hemos de recordar que uno de los primeros registros que vino a Guatemala fue el registro civil. Establecido, por supuesto, no a nivel estatal, sino a nivel de las parroquias, los registros parroquiales. Aquellos que registraban los nacimientos, los matrimonios, las defunciones. Pero que conforme avanzó la sociedad y se establecieron otros grupos religiosos en Guatemala, se hizo incómodo para quienes no profesaban la fe católica ir a sacar sus documentos a la iglesia. De ahí fue que en 1877, en el Código Civil, Justo Rufino Barrios crea el registro civil. Posteriormente, ese registro civil pasa a ser un registro municipal. Cada municipalidad tenía su propio registro. Pero ese fue un avance en esa época y al contar de los años resultó ser un tropiezo, puesto que cada municipalidad manejaba su registro como podía y en muchas ocasiones ni siquiera había un abogado que los orientara.
Los registradores no siempre eran personas independientes, sino estaban representadas por el propio secretario municipal. Y miren, era increíble, pero cada quien manejaba sus libros como podía. Llegaba alguien a un registro de un municipio alejado. Ay, fíjese que me confundí con el nombre de mi hijo. No le quería poner Herculano, quería ponerle Aniceto. Y entonces le echaba corrector y le ponía el nombre. Sí le ponía el nombre, ¿verdad? Y así se iban muchos libros. Ay, mire, fíjese que ahí puse mal tal cosa. Ah, corrector. ¿Y qué? Y así se fueron muchos libros. Ay, me equivoqué en esta hoja. Ah, la rompían y seguían. O sea, cada quien hacía lo que pensaba. Era tremendo. Además de eso, imagínense, chicos, había registros que eran objeto, bueno, más que objeto, eran un objetivo militar. Quemaban los registros y se acababa la existencia de las personas. Y entonces en Guatemala existía muchísimo subregistro. ¿Qué es eso de subregistro? Muchísimas personas sin tener una identidad propia. Físicamente existían, pero legalmente no. Miles de guatemaltecos no estaban inscritos en el registro civil. Pero ahí estaba la persona. Ese es don Juan, don Pedro, pero no tenían partida de nacimiento. Legalmente no existían. Y así, eso es un subregistro. Otro problema de esos registros, la cédula de vecindad. Cada registro tenía su propio estilo de cédula de vecindad. Unas más grandes, otras más pequeñas, unas bonitas, unas feas, de todo. Pero lo más cómico del caso, y no es porque sean historias que me hayan contado, sino estos ojos lo vieron, fue que usted iba al centro cívico de la ciudad capital de Guatemala, ahí en las afueritas de la Corte Suprema de Justicia, y ahí se paraban un montón de gente con sus escritoritos de madera. Y así como le ofrecían en un lado, quiere chucos, quiere chéveres, decía, ¿quiere cédula? Ah, bueno, mire, tendrá de Canillá, o tendrá de Jalpatagua, o tendrá de La Libertad, o de Flores, o de Cunén. Sí, buscaban, aquí hay, mire. Y de una vez le tomaban ahí una medio foto a uno y todo, se la pegaban, le ponían un sello, y está su cédula. Ahí a máquina le decían, ahí está su cédula, ya está uno identificado. Imagínense ustedes la poca seguridad que había con el documento de identificación de la persona. Y es por todo eso, pero principalmente por el subregistro, y porque nosotros como personas tenemos el derecho humano a tener una identidad, que se acordó en los acuerdos de la paz firme y duradera, aunque sea ilusoria, entre el gobierno y la URNG, la creación de una institución moderna que tratara este tema, autónoma y con plena libertad, que no dependiera de otras instituciones para identificarnos a los guatemaltecos. Y eso es, así es como nace el RENAP, de lo que vamos a platicar entonces en esta presentación. Solo que cargue mi sistema porque también a veces la pobre computadora se pone toda haraganota. Bien. ¿Cuál es la visión de RENAP? De ellos, por supuesto. Ojo, yo no estoy afirmando que eso sea así. Es lo que ellos dicen, ¿ok? Porque yo puedo, una institución se pinta como arcoíris de cosas bellas, pero que sea realidad, eso lo discuto, ¿sí? Y esa es harina de otro costal. Bien, pero según ellos, la visión es ser el registro de las personas naturales más confiable y con mejor atención en Centroamérica, siendo vanguardista en el uso de la tecnología. En el uso de la tecnología sí es cierto, sí dentro de lo que es la tecnología, el RENAP es el que es uno de los registros que la utiliza al 100%, ¿verdad? Que lo utiliza al 100%, podríamos afirmar entonces que sí utiliza la tecnología.
La misión del RENAP, dice, es la entidad encargada de organizar y mantener el registro civil de las personas naturales dentro de un marco legal que provea certeza y confiabilidad, utilizando para ello, dice, las mejores prácticas de registro y tecnología avanzada en forma confiable, segura, eficiente y eficaz. Dicen ellos. ¿Qué es el RENAP? Pues el RENAP va a ser esa entidad encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las personas naturales. Ojo, al nacer el RENAP, deslinda dos registros que existían en uno. El anterior registro civil era a la vez registro de personas naturales y de personas jurídicas. Con el nacimiento del RENAP, nace esta institución para la persona natural y nace el REPEJO, el registro de personas jurídicas, aparte, diferente, ¿verdad? Entonces, el RENAP es para las personas naturales, para inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil, capacidad y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta su muerte, así como la emisión del DPI, hasta la emisión del DPI. Y como vimos, la necesidad del RENAP nace de los acuerdos de paz, como ya les había explicado, porque también es necesario que se mejoren las características de seguridad de los documentos de identificación, porque la cédula era altamente falsificable, y porque es necesaria una institución autónoma con personería jurídica, técnica e independiente. Fue creada conforme Decreto 90/2005, que es la ley que le da, marco que le da vida al RENAP. Por supuesto que existen muchísimas otras, diríamos, leyes que van a darle relevancia al Registro Nacional de las Personas. Podemos encontrar, qué sé yo, por ejemplo, la misma Constitución, Ley de Amparo, la Ley de Partidos Políticos, etcétera. Pero la principal es el Decreto 90/2005. ¿Cuáles son las principales funciones del RENAP? Centralizar, planear, organizar, dirigir, reglamentar y racionalizar las inscripciones de su competencia. Inscribir nacimientos, matrimonios, divorcios, defunciones y demás hechos o actos que modifiquen el estado civil y la capacidad de las personas. Emitir el DPI, emitir certificaciones, etc. ¿Cómo está organizado el RENAP? Bueno, los tres principales órganos del RENAP son el directorio, el director ejecutivo y el consejo consultivo. Las demás oficinas que aparecen en pantalla pues son relevantes para la organización administrativa del RENAP, pero que no constituyen, diríamos, lo principal del mismo. Creo que nos vamos a detener en las tres principales oficinas del RENAP. El directorio. El directorio es el órgano de mayor jerarquía en la dirección del RENAP. Es el que dirige, bueno, no dirige, es el que gobierna el RENAP. Está integrado por 3 personas. El primero de ellos es un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. ¿Qué magistrado? Bueno, se reúnen los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y dicen, bueno, vamos a designar al vocal primero, al vocal segundo, al vocal tercero, para que sea nuestro representante ante el RENAP. Ese es ellos deciden entre todos los magistrados del TSE quién es su representante ante el RENAP, pero a la vez él preside al directorio de RENAP. Luego el segundo miembro es el ministro de Gobernación, ¿ya? Solo él.
Y el tercero es un miembro electo por el Congreso de la República. Se reúnen los diputados al Congreso en el hemiciclo parlamentario y pues eligen a su representante ante el RENAP. Y estos conforman el directorio. El directorio está encargado de las políticas de dirección del RENAP, sacan sus circulares, acuerdos, etcétera, para el mejor funcionamiento de RENAP. El director ejecutivo. El director ejecutivo administrativamente es la persona de mayor jerarquía en el RENAP. Él es el representante legal del RENAP, ejerce y vela por el mejor funcionamiento del RENAP y hace efectivas las directrices que el directorio le encarga. Lo interesante del director ejecutivo del RENAP, estimados jóvenes, es que vota un status quo que se mantenía con los registros, en donde era impensable que quien dirige una institución registral no fuese un abogado. El registro de la propiedad, registro de la propiedad intelectual, mercantil, etcétera, abogado. Con esta ley es por primera vez que una persona que no es abogado es el funcionario de más alto cargo en un registro. Para poder ser director ejecutivo de RENAP se requiere ser ingeniero o licenciado en sistemas. Primer requisito. Segundo requisito fundamental, tener experiencia en gestión pública. Es decir, demostrar que yo tengo los conocimientos en gestión pública, una maestría en Derecho Administrativo, por ejemplo. Y tercero, 10 años de ejercicio profesional. Cuando se crea la ley del RENAP, lo más difícil fue conseguir a su primer director, porque había muy pocos ingenieros en sistemas, uno, y los que habían trabajaban en grandes empresas transnacionales, y no les interesaba ganar menos e irse con el Estado a sufrir. Para muestra un botón, uno de los primeros que aceptó el reto fue el ingeniero Mauricio Radford. Feliz se fue al RENAP. No tardó en salir porque vio que era un problema grave. Y luego el ingeniero ha intentado ser candidato a presidente, creo que 2 años, y no lo han inscrito porque tiene problemas todavía con la Contraloría en su gestión con RENAP. Entonces, es muy difícil encontrar un director ejecutivo del RENAP por esos 3 requisitos. Porque un buen ingeniero en sistemas que tenga experiencia administrativa y más de 10 años de ejercicio profesional va a estar bien posicionado en una gran empresa. ¿Ya? En una gran empresa. ¿Para qué le interesa irse al Estado a que lo acaben? No. Entonces, eso es muy difícil, ¿verdad? Y el consejo consultivo, es decir, aquellos que se reúnen de muy vez en cuando para aconsejar al directorio o aconsejar al director. ¿Ah? Claro que se reúnen porque sus honorarios van a devenir de dietas, pero es muy raro que se reúnan. ¿Quiénes integran el consejo consultivo? Pues dentro de los partidos políticos, todos los secretarios generales, e incluyendo ahora a la señora Torres, eligen entre ellos, entre todos los partidos políticos, a un representante ante el RENAP. El segundo es un rector que representa a todos los rectores de las universidades legalmente establecidas, sean de prestigio o patito, que nombran un representante ante el RENAP. Un miembro de las asociaciones empresariales de comercio, industria y agricultura, en otras palabras, CACIF, el gerente del Instituto Nacional de Estadística y un miembro del directorio de SAT. Entonces, ellos conforman el Consejo Consultivo. Muy bien. Voy a descansar mi voz un segundo y les voy a presentar un video de las principales funciones de RENAP. Veamos.
RENAP es la entidad encargada de organizar y mantener el Registro Único de Identificación de las Personas Naturales, inscribir los hechos y actos relativos a su estado civil y capacidad civil, y demás datos de identificación desde su nacimiento hasta su muerte, así como la emisión del Documento Personal de Identificación, DPI. El Registro Nacional de las Personas tiene presencia en los 22 departamentos de Guatemala, en los 340 municipios, incluyendo los recién creados, siendo la primera institución gubernamental que presta sus servicios en los municipios de reciente creación. RENAP cuenta además con 46 oficinas a nivel nacional dentro del sistema hospitalario, las cuales brindan sus servicios a los pacientes de dichas instituciones. Asimismo, se tienen instaladas oficinas de registro civil en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y en varios hospitales privados, donde hay mayor número de nacimientos. Esto con el fin de fortalecer el registro oportuno de nacimientos y erradicar el subregistro. Dentro del combate al subregistro, se ha llevado a cabo un conteo poblacional de casa en casa en todo el territorio nacional, declarando libre de subregistro a 338 municipios a nivel nacional, quedando pendiente únicamente los municipios de Guatemala y Villanueva, para declarar a Guatemala libre del flagelo que vuelve invisible al ciudadano. En cuanto a proyección social, el RENAP sigue trabajando en enrolamientos móviles para todas aquellas personas de la tercera edad con discapacidades o de pobreza extrema que no pueden acercarse a las oficinas del RENAP. Por ello, se han realizado visitas a asilos, hospitales, orfanatos, centros educativos, centros de privación de libertad, hogares, entre otras acciones. Cada año, el RENAP extiende un promedio de 5.300.000 certificaciones y 700.000 inscripciones a nivel nacional, brindando así certeza jurídica y resguardo de la identidad de la población guatemalteca. Asimismo, el Registro Nacional de las Personas ha emitido hasta la fecha más de 10 millones de documentos personales de identificación, DPI. La base de datos del RENAP tiene más de 7 millones de menores de edad, por lo cual la institución tiene como una de sus prioridades identificarles con su biometría. Bajo esta perspectiva, se ha realizado la captura de datos de 1.350.000 menores de edad. Siendo el objetivo de RENAP brindar una plena identificación con certeza jurídica, ahora la certificación de nacimiento lleva impresa la información biográfica y la fotografía de los padres del menor de edad. Servicio de la población sus servicios electrónicos por medio de una plataforma digital web y una app propia del RENAP, por medio de la cual los guatemaltecos en cualquier parte del mundo ahora pueden tramitar en línea certificados de nacimiento, defunción y matrimonio. Asimismo, tramitar la reposición del documento personal de identificación DPI. El RENAP tiene interoperabilidad con diferentes instituciones de gobierno con el único fin de garantizar la identificación ciudadana con certeza jurídica, dentro de las que podemos mencionar Tribunal Supremo Electoral, Ministerio de Gobernación, Policía Nacional Civil, Dirección General de Migración, Ministerio de Salud Pública, Instituto Nacional de Ciencias Forenses y Ministerio Público. RENAP es el eje transversal de transparencia en los programas sociales de gobierno. Para ello, ha creado y puesto a disposición del Gabinete Social un portal electrónico en donde cada institución puede depurar en línea su listado de beneficiarios, usando como base el Código Único de Identificación CUI. La identificación biométrica ya es una realidad en Guatemala. En lo que respecta a este tema, se trabaja en conjunto con la PNC por medio de dispositivos móviles de identificación biométrica utilizada en retenes, allanamientos y comisarías.
Estos funcionan con tan solo poner una huella o tomar una fotografía del rostro y el sistema verifica las coincidencias en la base de datos. Asimismo, en desastres naturales como el de Cambrai 2, donde el 80% de los soterrados fueron identificados por medio de la biometría. Actualmente, el Archivo Central cuenta con 93.000 libros provenientes de todo el país, lo que representa 90 millones de registros, los cuales están en proceso de digitalización y digitación para llevar a cabo el proyecto del libro virtual. Esto con el fin de establecer consultas en línea y evitar el deterioro del tesoro registral que posee Guatemala. Por último y de gran relevancia, se ha iniciado con la documentación de guatemaltecos radicados en el extranjero, principalmente en los Estados Unidos. Por medio de los consulados, son aproximadamente 1.200.000 guatemaltecos los que necesitan obtener su documento personal de identificación para renovar su pasaporte, tener la oportunidad de buscar empleo y ahora para poder votar en el extranjero. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente. Muy bien, diríamos que esto es lo principal de RENAP, pero ¿qué servicios presta? Y lo que nos interesa mucho también saber a nosotros es ¿qué documentos nos exigen en RENAP para las diversas inscripciones? Bueno, vamos a hablar un poquito de esto, estimados jóvenes. En cuanto a las inscripciones de nacimiento, que quizás es una de las inscripciones más antiguas que hace todos los registros civiles, se requiere el informe del nacimiento emitido por un doctor, una comadrona, un centro asistencial, el DPI de ambos padres o solo de uno, en caso de que estén solteros, para hacer la inscripción. Hay 60 días para hacerla. Fuera de esos 60 días, hay un cobro por aviso extemporáneo de 25 quetzales. El DPI, esto es muy importante, el DPI. El DPI es el documento personal e intransmisible de carácter oficial. Todos los guatemaltecos y extranjeros residentes en Guatemala tienen que estar inscritos en RENAP y tienen derecho a solicitar y obtener su DPI. Este debiese ser el único documento para todos los actos civiles, administrativos y legales. De cuenta, el CUI o Código Único de Identificación debería de ser, diríamos, el mismo número de pasaporte, de licencia, de identificación, de votación, de todo para un guatemalteco, incluso de afiliación al IX. Permite a los guatemaltecos identificarse y ejercer pues su derecho al sufragio. Este se creó porque anteriormente, como vimos, la cédula creada en 1931 ya no tenía los controles de seguridad y su falsificación era tremenda. El DPI, como vemos en este ejemplo que nos proporciona el RENAP, es un documento que tiene un tamaño estándar. ¿Por qué tiene el tamaño que tiene el DPI? Porque ese es el tamaño, diríamos, con mayor índice de calificación de las normas ISO 900 a nivel internacional. Entonces, si se dan cuenta ustedes, el tamaño del DPI es idéntico al de una licencia, al de una tarjeta de crédito, etcétera, porque internacionalmente es el tamaño de mejor, más aceptado a nivel mundial. Además de que cuenta con muchísimos métodos de seguridad, como el chip integrado, como las fotografías y una serie de algoritmos, que permiten su seguridad. ¿Cuánto cuesta un DPI? Bueno, cuesta 85 quetzales, hay que pagar los 85 quetzales, hay que presentar una certificación de nacimiento original y copia,
y el boleto de ornato. Muchos dicen, Alic, pero ya el boleto de ornato ya no. Bueno, sí y no. No cuando la Corte de Constitucionalidad dijo de que no se debía de exigir el boleto de ornato. Pero eso fue una decisión provisional. Ya la Corte revocó esa decisión y ahora sí se exige el boleto de ornato nuevamente. La reposición por robo o extravío, igual 85 quetzales, certificación de nacimiento, boleto de ornato y denuncia, aunque la denuncia no es indispensable. Ojo, el DPI tiene una duración de 10 años, tiene fecha de vencimiento. Una vez vencido el DPI ya no debe ser aceptado en ningún lado. Se exceptúan de la reposición los DPIs que hayan sido otorgados a personas mayores de 60 años, en cuyo caso el tiempo de vencimiento es indefinido, es totalmente indefinido. Y aquí está la reposición del DPI por vencimiento, ¿verdad? Pago de 85 quetzales, certificación de nacimiento, copia del DPI vencido. El original nos queda como historia. Ahí está nuestro DPI viejito, boleto de ornato en original y copia. Boleto en original y copia. Muy bien. Creo que tenía un video sobre esto acá. Vamos a ver si lo podemos presentar en un momentito. Creo que aquí está. Según estudios realizados. Porque tiene relación, y me interesa esto, porque ¿por qué se debe de reponer el DPI? ¿Por qué razón se debe de reponer el DPI? Dice uno, pero ¿por qué si el mío todavía está bonito? Tiene 10 años, pero yo lo cuido muy bien. Hay personas que lo cuidan muy bien. Y nosotros los varones no lo cuidamos porque lo metemos en la cartera y nos lo ponemos atrás y lo acabamos. Acabamos con el chip. Pero miremos por qué necesitamos reponer el DPI en este video. Estudios realizados por expertos en biometría a nivel mundial, los rasgos físicos en los seres humanos cambian cada 10 años aproximadamente, y esta es una de las razones por las cuales el documento personal de identificación DPI debe de renovarse. La biometría se utiliza para identificar y también autenticar a cada persona, empleando varios datos reconocibles y que son verificables, únicos y específicos. Los sistemas de reconocimiento facial hacen posible la identificación mediante un análisis de las características biométricas del rostro, el cual es analizado por programas que lo comparan con una fotografía o imagen obtenida anteriormente. De esa cuenta, los ojos, la nariz y la boca, entre otros rasgos, se usan en las evaluaciones de los ángulos de la cara y proporcionan información del rostro completo. Los cambios en la apariencia física es un tema que se menciona en el Decreto 90/2005 del Congreso de la República, en el artículo 63. En el apartado de vigencia se lee: el documento personal de identificación DPI tendrá una vigencia de 10 años, toda vez que su titular no produzca modificaciones en su estado civil, capacidad civil, cambio de nombre o altere sustancialmente su apariencia física por accidente y otras causas. En estos casos, el RENAP emitirá un nuevo documento personal de identificación. Una vez transcurrido el plazo de 10 años, el DPI se considera vencido y caduca para todo efecto legal. Para este trámite, los ciudadanos deben llegar personalmente a cualquiera de las 340 oficinas registrales de RENAP a nivel nacional, y luego de pagar en el banco 15 quetzales del certificado de nacimiento, 85 quetzales del trámite de renovación y el boleto de ornato con su fotocopia, serán atendidos para el respectivo enrolamiento, donde se les tomará una nueva fotografía y se actualizarán sus datos. La fecha del vencimiento del DPI puede verificarse en la parte de atrás del mismo. En RENAP, registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.
Bueno, entonces ahí está la explicación de por qué hay que renovarlo cada 10 años, porque nuestros rasgos cambian, ¿verdad? Cada 10 años nos ponemos más grandes y va cambiando. Bien. Certificación de nacimiento. Si usted quiere obtener una certificación de nacimiento, pues esta va a costarle 15 quetzales, que usted paga en los bancos del sistema o electrónicamente, su nombre completo, su fecha de nacimiento y su lugar de origen. Los matrimonios. Para inscribir un matrimonio, usted tiene 30 días hábiles para su inscripción a partir del otorgamiento. Vencido esos 30 días, se le va a cobrar una mora de 25 quetzales. ¿Qué debe presentar al RENAP? Un aviso circunstanciado, notarial por supuesto, en original y copia. Una copia de la certificación de nacimiento de los contrayentes y copia del boleto de ornato de alguno de los contrayentes o del notario. Si es el alcalde, no es necesario, ¿verdad? Sí, por ahí me levantaba la mano Jeffrey Paul, ¿sí? Licenciado, buen día. Tengo una pregunta. En estos videos que vimos y todo lo relacionado, yo tengo una pregunta en cuanto a vecindad. Cuando uno hace una reposición de DPI, solo con actualizar la vecindad, eso es todo. O sea, solo con consignar la vecindad, actualizar los datos y listo. Sí, no hay ningún problema. No requieren que lleve usted una constancia del alcalde o qué sé yo, no. Solo usted da su nueva dirección y queda registrada su vecindad. Eso no va a cambiar el origen suyo, ¿verdad? Solo donde vive actualmente, pero no hay ningún problema. Ah, ya. Muchas gracias, licenciado. Para servirle, Jeffrey. Muy bien. En cuanto al certificado de matrimonio, ya que hemos dado el aviso, ya podemos obtener el mismo a un costo de 25 quetzales. O si usted desea obtener una certificación de un matrimonio, debe pagar esto, dar los nombres de los solicitantes, la fecha exacta del matrimonio y dónde ocurrió este. Un divorcio, pues hay que presentar la certificación de la sentencia en original o copia. Fue dentro de los 30 días hábiles a que la sentencia quedó firme. Si usted no lo hace, fuera de ese tiempo, mora de 25 quetzales por extemporáneo. La mora no es de cada día, sino que fuera un día, 2, 10, 15, se le va a cobrar solo 25 quetzales. Copia de la certificación de los ex contrayentes y boleto de ornato. Certificación de divorcio, pues 25 quetzales también. Una inscripción de una identificación de persona, que esto se da, como ustedes sabrán, en derecho notarial, cuando alguien de manera pública y constante usa un nombre diferente. En lugar de usar Juan Pérez, usa Juan Pedro Pérez. Entonces hace su identificación de persona ante notario. El notario deberá presentar el primer testimonio de la escritura pública de identificación de persona con un duplicado, copia de la certificación de nacimiento del solicitante, boleto de ornato. Si lo hace fuera de los 30 días después del otorgamiento de la escritura, 25 quetzales de multa por extemporáneo. Y obtener la certificación, ya una vez registrada, 25 quetzales. La notoriedad. Hay que recordar que la notoriedad o identificación de tercero se hace, es lo mismo que la identificación de persona, solo que esto se hace cuando una persona ya falleció. Yo quiero decir que fulano y sultano corresponden e identifican a la misma persona, que es el fallecido. En este caso, hay que presentar el original y copia del último edicto, porque esto se hace en trámite en sede notarial, o puede ser judicial también, en original y copia del primer testimonio de la escritura pública, copia del acta de defunción de la persona a quien se le vaya a atribuir la notoriedad y boleto de ornato del solicitante o del notario, no del fallecido, no del fallecido. Y también podemos obtener este documento por 25 quetzales.
La defunción. ¿Qué requiere para inscribir la defunción? Pues el informe médico. ¿Verdad? El informe médico donde se determinen las causas del fallecimiento, original y copia del DPI del fallecido. Si no se puede, pues una certificación de ese DPI, original y copia del DPI del solicitante, original y copia del boleto de ornato del solicitante, no del fallecido, y hay que hacerlo dentro de 30 días hábiles a que falleciere la persona. Fuera de esto, se paga 25 quetzales por extemporáneo. Y obtener una certificación de esa defunción nos cuesta 25 quetzales. El cambio de nombre. Ojo, fíjense que muchas personas, les voy a compartir esto, no es de mi curso, pero se los comparto. Muchas personas tratan de probar la filiación con una identificación de persona. Dice, fíjate que falleció tu papá y vamos a hacer el intestado, pero en tu partida de nacimiento el nombre de tu papá solo tiene un nombre, no tiene los dos. Hagamos una identificación de persona o una notoriedad, y piensan que la notoriedad o la identificación de persona arregla el problema de las partidas. Y se van a topar con la Procuraduría que les dice, la identificación de persona o la notoriedad no es prueba de filiación. Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahí? Una rectificación de partida. Eso es lo que hay que hacer. Bien. En cuanto al cambio de nombre, ¿ya? Hay muchos cambios de nombre. A veces a mí me divierten los cambios de nombre porque son más raros los que se quieren poner que los que se quieren quitar. ¿Ya? Es increíble. Yo he tenido algunos casos así interesantes. ¿Ya? Tuve uno bien raro en donde era una dama que llegó al cambio de nombre. Tenía nombre femenino, por supuesto, y se fue a poner nombre de hombre. Porque decía, es que yo me identifico más con el otro sexo, pero quiero llamarme como hombre, siendo ella mujer. ¿Qué cambio de nombre? No había ningún problema. Entonces, ¿qué se requiere para el cambio de nombre? Presentar el original y copia de la publicación del último edicto, original y copia del acta notarial de requerimiento, certificación de nacimiento y copia del boleto de ornato del solicitante o del notario. Y obtener la certificación, nuevamente, nos va a costar 25 quetzales. Hay también inscripciones judiciales. Un nacimiento, por ejemplo, que se haga de manera extrajudicial, por ejemplo, extemporáneo. Un voluntario de asiento de partida de nacimiento. Pues esto se debe de presentar certificación de la resolución judicial, fotocopia del dictamen de la PGN, DPI del padre y madre y DPI y boleto de ornato del compareciente. Para un reconocimiento, certificación de la resolución judicial, por ejemplo, en este caso sería de la resolución judicial cuando se trate de, por ejemplo, un juicio ordinario de paternidad y filiación. Entonces, ahí necesitamos certificación de la resolución judicial. DPI del padre y madre, o de solo la madre si es este tipo de juicio, certificación de nacimiento, boleto de ornato, etc. Nulidad o insubsistencia del matrimonio es muy diferente al divorcio, ¿verdad? Esto es cuando se ha seguido un juicio ordinario de nulidad del matrimonio o de la unión de hecho. Hay que presentar certificación de la resolución judicial en original y duplicado. Hay que presentar certificación de matrimonio, DPI de ambos y boleto de ornato del compareciente. Divorcio. Bueno, certificación de la sentencia de divorcio. Sea que fuese divorcio voluntario o llamado también por mutuo consentimiento o divorcio por causal determinada. Certificación de la inscripción de nacimiento de ambos, certificación del matrimonio que se pretende disolver y boleto de ornato del compareciente. De la unión de hecho, certificación de la resolución judicial,
certificación de nacimiento de las personas cuyo vínculo de unión de hecho fue disuelto y certificación de unión de hecho disuelta y boleto de ornato. Determinación de la edad. Es muy raro, ya esto es muy raro, a partir de que existe el RENAP, esto es raro, que es aquellas personas que no tienen ni la menor idea de cuándo nacieron. Y dicen, voy a iniciar un proceso para que más o menos sepan cuál es mi edad. Entonces se necesita certificación de la resolución final de las diligencias, certificación del nacimiento a modificar y boleto de ornato. También ahí están los requisitos de la ausencia, ¿verdad? Cuando se hacen las diligencias de ausencia. Luego de la ausencia, la declaratoria de muerte presunta, ahí están los mismos requisitos que se presentan para este tipo de inscripciones. Los requisitos para la defunción, como ya habíamos hablado, una defunción judicial, de una adopción. Acá traemos las adopciones que se tramitan antes de la vigencia del decreto 77/2007 y las adopciones después con la vigencia del decreto 77/2007. La identificación de tercero judicial, la declaratoria de interdicción, la tutela, ahí están los requisitos, la rectificación de partida, que esto es lo que les decía, si su señor padre les aparece con un nombre diferente en su partida de nacimiento, no hagan una identificación de tercero notoriedad, hagan una rectificación de partida. Eso sí prueba la filiación, ¿sí? La reposición de partida. Estos son, diríamos, los documentos que se tramitan ante el Registro Nacional de las Personas. Muy bien, y antes de las dudas, quisiera darles algunas informaciones generales. Y dentro de estas informaciones generales, decirles lo siguiente. En su aula virtual en Canvas, pues ya tienen a su disposición el documento relativo a la relación del derecho registral con otras ramas del derecho. Ya tienen lo relativo al Registro Nacional de las Personas. Pero además, a partir de hoy, hay una breve tarea. Y la tarea que van a hacer, pues es muy sencilla. Demasiado sencilla, digo, ya mero que se las complico más, pero no. Bueno, ¿qué deben de hacer a partir de hoy y hasta el próximo sábado? ¿Sábado a qué hora? Pues para que no se pierdan. Ya no nos dijo Lick. 10:30 vence la tarea. 10:30 el próximo sábado. Es decir, cuando empecemos clases ya venció la tarea, ya no se puede hacer. Miren lo que tienen que hacer. Es sencillo, muy sencillo, chicos. 1. Tienen que contestar esas 5 preguntitas en un documento que deberán subir, mejor si el documento es virtual, ¿verdad? Lo pueden hacer en su Drive o en su Office 365. Si lo hacen virtual, ahí les puse, no se les olvide compartir con el docente, porque muchos hacen su documento y no dan los permisos correspondientes. Pero eso no, para los que no tienen esta facilidad, también pueden subir un documento normal. ¿Qué van a contestar? 5 preguntitas. 1. ¿Qué es el Registro Central de las Personas? Ojo, al que me ponga el concepto ahí de lo que es el RENAP, le pongo un su gordito y redondo 0. Porque no estoy preguntando qué es el RENAP, estoy preguntando qué es el Registro Central de las Personas. 2. ¿Qué es el registro civil? No el viejito, sino el que pertenece al RENAP. El registro civil es una institución dentro de RENAP, que es. 3. ¿Qué es el directorio del RENAP? Ya se los expliqué acá. ¿Cómo se conforma? También se los expliqué, pero les pido adicional. ¿Quiénes son sus actuales integrantes? Es decir,
¿Cómo se llama el actual magistrado del Tribunal Supremo Electoral, el actual ministro de Gobernación y el representante del Congreso? ¿Quién es? 4. 2 funciones del director ejecutivo. 2. Más las calidades para optar a ese cargo. Ya se las dije. Y la última pregunta. ¿Cuáles son los tipos de DPI que existen? ¿Habrá 1? ¿Habrán 2? ¿Habrán 3? 4, 5, etcétera. ¿Cuántos? ¿Dónde me van a encontrar esa información? Muy simple. En la página del RENAP. La página oficial del RENAP. Este es un trabajo muy sencillo, pero que quiero que visiten la página del RENAP para que se den cuenta de que presta muchísimos servicios virtuales, ¿verdad? Que van desde que usted pueda desde su casa pedir la reposición de su DPI y que, como no le gusta caminar mucho, le lleven a su casa el DPI, ¿sí? Muchísimas ventajas que ofrece, pero quiero que visiten la página y además de contestar esas preguntas que son muy sencillas, que les va a tomar 5 minutos, pues que vean todo lo que tiene RENAP ahí. Es una forma de que conozcan un poco más del registro que hemos visto hoy. Ese es el trabajo. Y se van a ganar 5 puntotes. Bien, mis estimados chicos, además de lo anterior, sí quisiera, por favor, indicarles lo siguiente. He estado viendo los exámenes que se han hecho. Y 1, 2, 3, 4, permítame, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21. 21 han hecho su examen, chicos. 21. Y somos más de 40. Nos falta un montón que hagan sus exámenes. Entonces, sí les quiero suplicar que por favor hagan su examen. Y les voy a leer algo. Porque dirán, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Miren, solo déjenme buscar dónde lo apunté porque en mis agendas son meras totorecas. Miren, aviso del Instituto Nacional de Electrificación, INDE, Quetzaltenango, domingo 13 de marzo, mañana, de 8 a 15 horas, suspensión del servicio de energía eléctrica, ramales Shela 1, 2 y 3. La mayor parte de la ciudad mañana domingo no tiene luz. No tiene luz. ¿Sí? No tiene luz. Entonces, por favor, no vayan a dejar de último su examen. Hay unos que, yo estoy el domingo a las 8 de la noche y todavía están, Lic, fíjese que se me fue la luz el domingo a las 8 de la noche. Domingo a las 10 de la noche yo miro y todavía hay 3, 4 que no han hecho su examen. Entonces, por favor, procuren hacerlo lo antes posible. Número 1. Número 2. Tengan cuidado con lo del examen extraordinario, porque este solo se va a autorizar a quien coordinación lo autorice. Y bajo causa de fuerza mayor. Si alguno de ustedes llega con la coordinadora y dice, mire, licenciado mío, fíjese que yo no pude hacer mi examen porque se me fue la luz. La licenciada le va a decir, esa no es causa, porque el decano dijo que por causa del uso de internet no damos extraordinario, porque tuvieron 4 días. Ahora, si alguien le presenta una certificación donde estuvo enfermo por COVID o qué sé yo, y que no pudo conectarse realmente, sí se le puede autorizar. Y entonces, la coordinación y ustedes tendrán que hacer llegar al docente ese documento, más la autorización, más el pago, para que se les abra un examen especial. Es un montón de vueltas que se pueden ahorrar haciendo su examen ahorita, ¿verdad? En 15 minutos o menos hacen el examen. Entonces, por favor, no lo dejen de último. No lo dejen de último.
Muy bien, esas serían las informaciones que tenemos, estimados jóvenes. Abro paréntesis acá para que si tienen dudas. Sí, Jeffrey, ¿le escuchamos? Licenciado, una pregunta. Usted nos hacía mención de un caso que tuvo, que una persona de sexo femenino se colocó el nombre de sexo masculino, Sí. y ese nombre pues surtió efectos legales. Ujú. Sí, pero ¿qué pasa si, bueno, digamos que esta persona es mayor de edad, pero qué pasa con el Ministerio de Educación? Todos sus títulos, certificados, ¿qué es lo que pasa? O sea, RENAP pasa un aviso al Ministerio de Educación, o misma persona tiene que hacer sus diligencias. Exacto, la misma ¿Y persona ante deberá... qué? O sea, si va al Ministerio de Educación o a la institución en donde Ujú. desea estudiar. No, mire, en ese caso, esta persona debería obtener una certificación de RENAP con el cambio de nombre. Y con esa certificación acudir a las diferentes instancias al Ministerio de Educación para que hagan las anotaciones correspondientes. No hay ningún problema, ¿verdad? No hay ningún problema. Sí lo puede hacer, ¿verdad? Sí lo puede hacer. No, eso no representa ningún inconveniente. ¿Sí, Carla? Licenciado, buen día. Disculpe, pero ella seguiría siendo sexo femenino, digamos, en el Pues mire, yo entiendo que sí, pero me parece ser que en RENAP, no, esto no es confirmado, ni van a decir, el licenciado dijo, no es confirmado, pero me parece ser que en RENAP ya no solo se maneja hombre-mujer, sino también se maneja indeterminado, ¿verdad? Pero esa es una información que yo conocí por alguien que me contó, pero legalmente no lo he corroborado, aunque biológicamente sigue siendo mujer. Si ella decide, o él ya con nombre de hombre, decide cambiar en su partida de nacimiento el sexo, tendrá que hacer una rectificación de partida de nacimiento, pero deberá demostrar biológicamente que ya no es mujer. Aunque eso es muy difícil, ¿verdad? Es muy difícil. Lo que cambia es únicamente el nombre. Alfredo dice que sí es cierto. A ver, cuéntenos, Alfredo. Denos más información. Alfredo dijo así. Bueno, solo secundó ahí Alfredo. Muy bien. ¿Alguien más? Contántale, porfa. A ver. ¿Tiene algún precio el hacer todas esas diligencias de un cambio de título o todo eso? Bueno, mire, hacer el cambio de nombre tiene un precio ante el notario. Ahora, sí, pero el de los títulos. Eso ante los títulos, no tengo idea. Yo pienso que el Ministerio de Educación no debería de cobrar, puesto que la educación es gratuita, pero ese es mi punto de vista. Pero probablemente sí genera algún pago por esos trámites. Sí, estábamos con Luz Helena primero y Jocelyn Paola después. No, Lick, solo echándole porras a Alfred que cuente, pues, que pase la información. Bueno, gracias. Licenciado, ¿qué tal? Muy buenos días. Permítame. Se encuentra muy bien. Permítame, campeón. Vamos primero con Jocelyn, que levantó la mano antes, y después vamos con usted, ¿sí? No, se quedó con la manita levantada. Jocelyn, no le escucho. Ahora sí. Licenciado, ¿me escucha? Sí. Con respecto a los certificados que hablaba el compañero del Ministerio de Educación, lo único que se hace cuando existe una rectificación de nombre o un cambio de nombre es que en la parte de atrás como bien dice, se rectifica de que la persona ya no se llama, por ejemplo, Pedro Ramírez, sino que ahora su nombre es, por ejemplo, Pedro Escobar, ¿va? Y es lo único que se hace, no tiene ningún costo. De hecho, lo hacemos los maestros y en la parte de atrás firma y sella la directora y firma y sella
la supervisora, pero se tiene que tener la certificación de nacimiento ya con el nombre correcto. De hecho, era que yo le quería comentar que con cambio de nombre a mí me pasó con mi nena. Viera de que yo me enfermé cuando la tuve, entonces la fueron a registrar, pero ella se llama Amy. Y la persona que la fue a registrar así literal, Amy. Y el nombre se escribe Amy. Entonces, cuando a mí me entregaron la partida mía, me daba algo porque el nombre estaba mal escrito y habían escrito también mal mi apellido. Entonces, yo tuve que hacerle un cambio de nombre, por así decirlo. Tuve que hacer todo el trámite donde yo tuve que corregir el nombre de Amy por Amy. Y sí tiene un costo. De hecho, me lo tramitó una jovencita que también estaba haciendo sus prácticas. Y yo me recuerdo que en ese entonces solo me cobraron los edictos que se sacan en el diario oficial de mayor circulación y me salieron como en 800 quetzales. Pero que ella obviamente no me cobró sus honorarios. Muy bien. No, incluso en ese caso tenían que ser 2 diligencias. Una, el cambio de nombre de la niña y 2, la rectificación de partida del nombre de la madre, ¿verdad? Trámite por una cosa sencilla. Alfredo por ahí nos estaba hablando. Lick, ¿qué tal? Disculpe, solo que mi micrófono pues no estaba bien en ese momento, pero es cierto lo que usted dice y precisamente eso lo estábamos viendo ayer con un licenciado también que nos daba el curso de constitucionalidad, nos decía de que ahorita pues los registros y el derecho pues está evolucionando conforme va evolucionando también la sociedad. Y en el portal de RENAP, fíjese que el otro día, yo tengo una cuenta de RENAP, donde puedo tramitar mi DPI y FEDA y todo. Un amigo me pidió que le tramitáramos su DPI y todo, pero yo vi un apartado donde decía de que sí, había una tercera opción. Pedía el sexo masculino, femenino, y creo que decía uno indefinido, algo así. Sí, entonces sí es cierto, Lick, de que sí, RENAP ahorita pues ya está considerando esa opción, ¿va? Entonces sí, está muy mal eso pues porque va en contra de lo que es el matrimonio en sí o lo que sí ya está establecido, pero si es eso, Lick, es cierto. Muy bien, Alfredo. Ahí podemos en ese apartado inscribir al compañero, dijo aquel al que se llama el compañero. Muy bien, ¿alguien más que desee participar, chicos? Muy bien. Como ustedes habrán podido notar, ya cuando comenzamos a hablar de los registros, esto se vuelve más dinámico. Ya dejamos a un lado todas esas historias, todo eso que a veces nos aburría y querían que luego terminara la clase, ¿verdad? Ahora se vuelve un poco más alegre. La otra semana hablaremos del registro de la propiedad y van a ver que se va a poner también más alegre. De mi parte, sí, Gabino. Cuéntenos, Gabino. ¿Qué tal, Lick? Buen día. Buenos días. Solo con comentario, Lick. Viera que yo laboro en salud pública y con respecto a los nacimientos que usted mencionó, muchos de los prerequisitos lo llenamos nosotros antes de mandar las personas a RENAP. Por ejemplo, con respecto a los nacimientos, digamos, si ocurre un nacimiento en área comunitaria y la comadrona es quien atiende un nacimiento, primeramente la comadrona tiene que estar certificada por Ministerio de Salud. Y digamos, si el parto ocurre en su domicilio, la comadrona tiene que pesar al recién nacido, tallarlo o también vacunarlo, ¿verdad? Y posterior, cuando llegan a su localidad, al municipio, en el centro de salud, la comadrona tiene que traer su carnet y también tiene que traer los cocodes de su localidad y los cocodes tienen que dar su consentimiento también, que si el nacimiento ocurrió en la localidad de donde es la comadrona o donde ocurrió el nacimiento. Y nosotros tenemos que llenar unos papeles y posterior lo mandamos a RENAP.
Así ocurre también, digamos, si es una muerte neonatal, igual tenemos que llenar unas hojas de necropsia verbal, ¿va? Tenemos que, digamos, tienen que estar los testigos quienes estaban cuando ocurrió la muerte. Y tenemos que llenar todas esas necropsias, hojas de necropsia verbal, y igual ocurre con la muerte de personas ya mayores. Se tiene que llenar las necropsias y el médico tiene que dar con qué enfermedad que falleció la persona, y posterior se envía a RENAPLIC. Solo eso quería comentarle. Gracias, Gavino, muy amable y muy fino por sus apreciaciones. Como ven, es hermoso estar hablando de todo eso, nos podríamos tardar muchísimo acá. Gracias por su atención, estimados jóvenes. Primero Dios, nos veremos el próximo sábado a la misma hora y con el mismo link. No olviden hacer su examen, los que faltan, y la tarea todos. Ánimo, feliz fin de semana. Feliz fin de semana, Lick. Buen día. Feliz fin de Lick. Gracias, igual a todos.